Bien, buenos días de nuevo. Vamos ahora sí a iniciar la clase correspondiente al día de hoy con este horario poco habitual. Esto de manera excepcional se decidió ayer tarde, una vez que me comunicó el delegado de la asignatura o el delegado del curso, la realización de un examen presencial. Pues bueno, las opciones eran suprimir esta clase, a lo cual nos negamos rotundamente, puesto que la programación de clase está puesta desde el principio de curso y no nos podemos permitir el lujo de perder ninguna. Si alguna sobrase, se dedicaría a repaso a lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta que surgen muchos inconvenientes a lo largo de un curso como para poder ir perdiendo clases. El sistema de los parcialitos, a nosotros, a los profesores, nos parece un sistema nefasto, en tanto en cuanto, bueno, interfiere en el normal desarrollo de la docencia de las asignaturas que no lo hacemos. Tanto creo que informática como expresión gráfica tenemos la inmensa fortuna de ser asignaturas anuales, con lo cual podemos hacer auténticos parciales en los periodos en los que no hay clases y solamente exámenes, con lo cual no vamos a interferir en la clase de nadie. Lo de los mal llamados parcialitos, que es el nombre como popularmente se ha denominado a esta aberración de pruebas, es una consecuencia del sistema garantista de la universidad, que dando un paso más en el absurdo, postula que el alumno, pobrecito, no se vaya a traumatizar, debe tener al menos una oportunidad de aprobar una asignatura sin tener que llegar al examen final, como si el examen final fuese un acto traumático o un acto de flagelamiento que deberíamos de evitar por el que el alumno pasara, ¿no? De ahí el tema de los mal llamados parcialitos. Con los parcialitos se resta horas de contenido a las asignaturas que los hacen, puesto que lo tienen que hacer dentro del horario lectivo, y yo ya le he expresado mi queja al director de la escuela diciéndole que lo de los parcialitos, que esto viene coleando hace mucho tiempo, se solucionaría celebrándose los sábados. Señores, el que quiera parcialito, que lo haga en sábado y no molesta a nadie, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, disculpar este pequeño desahogo, pues vamos a iniciar la práctica de hoy. Como si viene siendo habitual, la clase será grabada y en su momento, no prometo cuándo, será puesta a disposición del personal, puesto que tampoco entendemos que si los profesores hacemos el esfuerzo de cambiar nuestra programación de clase, que la teníamos, como saben ustedes, desde las 10:30 hasta las 12:30, si nosotros hacemos el esfuerzo de cambiar, de poner patas arriba nuestros compromisos para que la clase no se pierda, me parece una falta de respeto que asista un tercio de los alumnos, ¿vale? No creo que hayan terminado tan cansados, tan exhaustos con los temas de empresa como para ahora poder estar con la mente en condiciones de recibir una clase. Así que, como hace el mal cura, que le echa el sermón por los que no vienen a los que van a misa, yo aquí hago de mal cura y riño así en el aire, no a ustedes los presentes, sino el riño a los que están ausentes y han decidido que como la clase se va a grabar, pues ¿para qué mal voy a verla? ¿Vale? Yo siempre voy a defender, y mis compañeros están de acuerdo conmigo, que no hay nada que sustituya una clase presencial. Una pizarra y una tiza, por mucho invento que hagamos de pizarras colaborativas y de historia y de tablet para acá y para allá, eso no lo sustituye nadie, ¿de acuerdo? Es como cuando los astronautas antes viajaban al espacio y la comida la sustituían por una pastilla, ¿no? Pues claro, ustedes ya me dirán, no es lo mismo comerse un chuletón de Ávila o un buen plato de jamón pata negra con piquito a tomarse una pastillita de algas prensadas. O algo así ocurre con las clases grabadas y con las clases presenciales. Pero bueno, ya la tenemos presenciales,
intentaremos que sea lo más productiva posible. Cortando ya con esta larga introducción, vamos a pasar a la clase de hoy. Bueno, el ejercicio es ya el último de diédrico, donde vamos a ver un hexaedro más, un cubo más. Creo que hemos visto 3 tetraedros y 3 hexaedros o cubos. Ya se dijo en su momento que aunque poliedros regulares hay muchos, hay bastantes, bueno, tetraedro, hexaedro, octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, y luego hay otra familia de poliedros semi-regulares que también tienen su interés y su estudio, pero que aquí no vienen al caso. Hay libros escritos sobre ello y muchos trabajos. Nosotros nos centramos en los 2 poliedros más sencillos, pero a su vez dan bastante juego, que son el tetraedro y el hexaedro, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que en el examen, pues, o toca un tetraedro o toca un hexaedro, ¿no? O sea, aquí no vamos a poner un dodecaedro, ¿eh? Entonces, la clase de hoy, yo no sabía que había un examen, vamos, ni yo ni mis compañeros sabíamos que había un examen y que íbamos a tener que darla con este retraso y todo lo demás. Entonces, yo ya por ser la última de diédrico, puesto que ya la semana que viene comenzamos con la parte de dibujo topográfico, iniciaremos la representación de terreno, creemos que es la parte más interesante para un ingeniero civil, lo que antiguamente y todavía hoy en día se conocía como un ingeniero de camino, canales y puertos, pues si tiene que trabajar, y bueno, o un arquitecto, o como se dice ahora modernamente, un diseñador, un urbanista, ¿no? Tiene que trabajar en el territorio, ¿no? Igual que un médico tiene que saber anatomía, porque va a trabajar sobre un ser humano, pues un técnico que vaya a hacer un proyecto lo va a hacer sobre un territorio y es fundamental el conocimiento y el manejo del territorio. Entonces, de ahí que en nuestro grado sea donde más en profundidad se estudia el sistema de planos acotados y más que el sistema de planos acotados como sistema, el dibujo topográfico como aplicación directa del sistema de planos acotados y posteriormente la topografía, ¿de acuerdo? Entonces, el problemita este, más que como algo nuevo, yo lo planteaba como una especie de divertimento, de ver cómo, bueno, con un cubo se pueden hacer determinadas cosas que pueden resultar o no curiosas, dependiendo también de cada uno. El ejercicio vamos a iniciarlo ya. Consiste en, a partir de las proyecciones diédricas de un punto, que en este caso es el punto 1, que es vértice de un cubo, de un hexaedro, y la proyección horizontal de otro de sus vértices, del vértice número 8, esos serían los datos gráficos del problema, había que ir planteando o resolviendo una serie de cuestiones. Si esto fuese un examen, pues sería la primera cuestión del examen, pues dibujar las proyecciones diédricas del hexaedro regular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de 70 milímetros de arista, sabiendo que el segmento 1,8, del que nos dan la proyección horizontal y la vertical de uno de ellos, es una diagonal principal del poliedro, que está situado con 4 aristas de perfil. Ya en su momento, en la primera clase que vimos sobre hexaedro, vimos que había una serie de situaciones clásicas para representarlo, desde la más sencilla, que era representarlo con una cara apoyada en el plano horizontal y paralelo al plano vertical, o con otra cara apoyada en el plano vertical, pues desde ahí teníamos distintas posiciones para representar el poliedro. Pues en este caso, el poliedro tiene una diagonal principal de punta, es decir, que es perpendicular al plano horizontal de proyección, ¿vale? Hay 4 de sus aristas que son de perfil, que son paralelas al plano de perfil. Para representar el poliedro
habría que remitirse a ese primer ejercicio que hicimos, que creo que eran 4 o 5 cubos diferentes en diferentes situaciones. Aquí está claro que como tengo la proyección horizontal de la diagonal está en un único punto, no tengo que decir, no tiene que estar escrito ahí que esa diagonal es de punta, ¿vale? Esa diagonal es de punta porque en la parte izquierda del dibujo se ve que tanto el punto 1 como el punto 8, o tanto el vértice 1 como el vértice 8, están superpuestos. Luego, si dos puntos están superpuestos y pertenecen a los extremos de un segmento, ese segmento es perpendicular al plano horizontal. ¿De acuerdo? Y además, al estar la proyección vertical del vértice 1 sobre la línea de tierra, pues lo que me está indicando es que ese primer vértice, ese inicio de la diagonal de punta, está apoyado en el plano horizontal, tiene cota cero, ¿no? Dicho de otra manera. Recordar cómo planteábamos la resolución del problema. Teníamos la diagonal, había que hallar la diagonal principal del cubo y dividirla en 3 partes iguales, y nos iban a dar las cotas que iban a tener cada uno de los 3 grupos de vértices, de los 8 vértices del cubo, quedaría uno, el más bajo, el que está apoyado en el plano horizontal, vértice denominado aquí número 1, el 8, que sería el más alto, que quedaría sobre el 1, pero más alto, ya a cota positiva, y luego tendríamos 6 vértices, que serían el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que están agrupados en 3 grupos, y cada uno de estos 3 grupos, cada uno de estos 2 grupos de 3, están todos a la misma cota, que no es ni más ni menos que el tercio en verdadera magnitud de la diagonal principal del cubo. Bien, ahí vemos, quizás sobran cosas, ¿no? Sobran cosas. Ahí vemos, a partir de la arista, que es un dato que me da el enunciado del problema, yo construyo la cara. A partir de la cara, yo con la diagonal de la cara y la arista construyo el rectángulo llamado sección principal. No es la única del cubo, el cubo tiene otras secciones, ¿no? Esta, digamos, es la principal porque de ella salen una serie de datos interesantes, pero hay otras secciones del cubo que no hemos visto y que bueno, tienen su interés, ¿no? Como aquella que corta el cubo en un triángulo equilátero o aquella otra que corta el cubo según un hexágono regular. Pero bueno, centrándonos en esta sección principal, vemos arista y arista nos dan la cara, por tanto, es un cuadrado. De ese cuadrado la diagonal es la diagonal de la cara, y esa diagonal de la cara, si nosotros la colocamos, por ejemplo, horizontal, esa diagonal de la cara sumada a la arista me da la diagonal de la sección principal, ¿verdad? O sea que la diagonal no, lo he dicho mal, la diagonal de la cara ya es la diagonal de la sección principal, como se está viendo en el dibujo. Hay un dato ahí interesante, y es que desde cualquier vértice de la sección principal, bueno, desde cualquier vértice, desde los vértices por donde no pasa la diagonal de la sección principal, en este caso el vértice superior izquierdo o el vértice inferior derecho, si le trazamos perpendiculares a la diagonal de la sección principal, esa línea ahí coloreada, en color rojizo, es el radio de la circunferencia en la que quedaría inscrita la representación horizontal del cubo. El cubo, cuando tiene situada una diagonal principal de punta o perpendicular a un plano, sobre el otro se proyecta en el contorno aparente según un hexágono regular que se inscribe en una circunferencia que tiene de radio precisamente ese radio que sale de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con el radio construimos la circunferencia de la sección principal que teníamos antes ahí en la parte derecha del dibujo. Tenemos
la longitud de la diagonal de la sección principal, de la que he dibujado ahora nada más que la mitad, ¿de acuerdo? Y ya la he dividido en tres partes, con lo cual ya tengo la cota del vértice más bajo, el 1, la cota del vértice más alto, el 8, y luego voy a tener las cotas de los tres intermedios, imaginamos el 2, el 3 y el 4, y no sé si serán esos o no, y las cotas de los otros tres intermedios, que serían el 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Así que tengo de los 8, uno que está en el plano horizontal, apoyado ahí, cota 0, otro está sobre él, pero a una longitud igual a la diagonal de la sección principal, y si dividimos esas distancias, que está en verdadera magnitud, en tres partes iguales, se obtienen las cotas de los puntos que están a 1/3 y a 2/3 de dicha distancia. Como tiene que estar orientado con 4 aristas de perfil, significa que cuando dibujemos el hexágono inscrito en esa circunferencia, vamos a tener que tomar la precaución que del hexágono, 2 de los lados tienen que ser de perfil, y luego veremos que salen otros 2 que también son de perfil, que suman los 4. Mirad, ese triángulo, yo ya he dividido la circunferencia en 6 partes iguales, cosa muy fácil porque saben ustedes que con el radio se divide la circunferencia en 6 partes exactas. Pues como yo quiero tener 2 lados de perfil, en este caso el 2, 5 y el 4, 7, pues yo empiezo a dividir desde el 3 o desde el 6, que sería en el reloj las 12 o las 6, ¿no? A partir de ahí divido, ¿para qué? Para que me quede simétrico los lados 5, 2 y 7, 4, de tal forma que esos son 2 de los que van a quedar de perfil. Tiene que tener 4, claro, habrá uno que será el 1, 3 y otro que será el 6, 8, ¿vale? Esos son los cuatro lados de perfil que quedan vistos tanto en la proyección horizontal como en la proyección vertical. Subiendo esos tres primeros puntos, los más bajos, el 1, el 2, el 4 y el 3, subiéndolo al tercio de la longitud de la diagonal de la sección principal, tendríamos las cotas de esos tres primeros puntos que están en ese triángulo que se ha querido colorear en color azul, pero que ha salido en ese color. Y luego, un tercio más arriba, tendríamos esos otros tres, que serían el 5, el 6 y el 7, que estarían en ese otro triángulo que se ha querido colorear en un color, digamos, de color rojizo o de ese color, ¿vale? De forma que esta sería la respuesta a la primera cuestión de la práctica. Supuesto que fuese un examen, pues el primer apartado quedaría resuelto aquí, ¿vale? Marcar partes vistas y ocultas. En la proyección horizontal yo tengo claro que siempre el contorno aparente va a ser visto. Luego mi duda es si se va a ver las tres aristas que confluyen en 1 o las tres aristas que confluyen en 8. Hombre, mirando el alzado, el 1 está abajo del todo y el 8 está arriba del todo. Como nosotros miramos a vista de pájaro, ¿de acuerdo? Como se diría hoy en día, a vista de dron. ¿Quién veo? ¿El 1 o el 8? Veo el 1, perdón, veo el 8. Luego, las tres que van hasta el 8, que van a ser la 8,5, la 8,6 y la 8,7, serán en planta aristas vistas, mientras que las tres que confluyen en 1, la 2,1, la 3,1 y la 4,1, pues serán ocultas. Además, esto queda así, quedan alternas, ¿no? No puedo tener una vista, otra vista y una oculta, sino que es vista oculta, ¿vale? De esa forma tendríamos, marcándolo un poco, siempre es bueno, es una manía que tenemos nosotros y que yo creo que se está perdiendo, y es que cuando ustedes terminen algo, márquenlo, destáquenlo, ¿no? O si quieren una palabra que no existe, pero que se utiliza mucho, remárquenlo. Es decir, destaquen de alguna manera que eso es la solución de lo que se ha pedido. O bien regresando la línea,
O si somos valientes, cogemos un rotulador o un lápiz de color, lo que sea, y lo marcamos. ¿Por qué? Porque así estoy diciendo, esto es la solución a lo que me ha pedido. No corres nada de lo demás, todo lo demás vale. Son líneas auxiliares que yo he necesitado. Luego no se trata de dejar el dibujo limpio. El dibujo queda limpio si yo no lo he manchado. Las líneas finas son auxiliares, que pueden ser de trazos, discontinuas, de puntos o como sea. Pero yo después, cuando ya doy la solución, da muy mala impresión cuando corregimos un ejercicio que no hay manera de distinguir qué es la solución y qué es todo lo demás. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, si yo voy a ver una carretera, a mí me interesa saber cuál es la carretera terminada. Allí quedarán los restos de los caminos que se han usado para que los camiones muevan la tierra, para que las hormigoneras acerquen a las pilas el hormigón para el hormigonado, donde se han montado las grúas, eso sí, bueno, quedará allí un rastro de lo que se ha hecho, ¿no? Incluso cuando hacía frío, donde hacían los trabajadores la clásica candela para por la mañana calentarse las manos. Pero lo importante es decir, la obra terminada, eso debe de destacar, eso tiene que verse. Por tanto, importante, márquenlo, tómense la molestia de que llevo con un rotulador o con un lápiz blando un poquito más oscuro o como sea, o con un lápiz de color, lo marcan. Con lo cual, habríamos terminado la primera parte del ejercicio. Dado que por ahí he escuchado en el chat alguna que otra pregunta, voy a parar esto aquí y voy a ver si veo si son preguntas importantes o pueden esperar para después. Bueno, hay alguien que pregunta, dice, no me he enterado, la arista de 70 milímetros se divide en 3 partes. No, vamos a ver, la arista no se divide en 3 partes. Dividimos en 3 partes la diagonal de la sección principal, ¿vale? La arista no se divide en ninguna parte, ¿vale? Con un lado de 70 milímetros, en este caso, construyes un cuadrado, ¿vale? Y ahora, con la diagonal de ese cuadrado y la arista de 70 milímetros construyes un rectángulo. Cuidado con esto. Creo que antes lo dije demasiado rápido o incluso puedo decir que lo dije mal. Yo construyo, la sección principal es un rectángulo que se compone, el lado mayor es la diagonal de un cuadrado de lado la arista y el lado menor del rectángulo es la misma arista. Pues bien, la diagonal de ese rectángulo es lo que se llama la diagonal principal del poliedro y es la que hay que dividir en 3 partes iguales. Como voy a tener que volver a pasar otra vez por la primera parte de la práctica, voy a ver si queda claro, ¿vale? Voy a ver si queda claro. En este dibujo de arriba de la derecha, vemos el cuadrado, que sería la cara del cubo, 70 por 70, su diagonal, que sería esta línea, y esta no es la diagonal que divido, no. Yo con esta diagonal, haciendo este movimiento de abatimiento, lo que consigo es el lado mayor de la sección principal. Este es el lado mayor, igual que el de arriba, ¿vale? En un rectángulo los lados son paralelos los 2 a 2. Y ahora, ¿cuál es el lado menor de ese rectángulo sección principal? La arista. Pues bien, la diagonal de ese rectángulo, que antes lo dije mal, creo, antes dije que era esto, no son los 99. La diagonal, esta es la diagonal, no es la diagonal principal, esta es la diagonal de la cara, ¿vale? Esta es la diagonal de la cara. La diagonal principal es esta línea azul, que es la diagonal de un rectángulo que tiene por lados mayores la diagonal de la cara y por lados menores la arista del poliedro, ¿vale? Bien, vamos a continuar entonces con la resolución de la práctica, ¿no? Habíamos llegado a que se planteaba la circunferencia sacando el radio de este dibujo, ¿vale? Orientamos el poliedro sabiendo que 1,5
perdón, que 2, 5, 4, 7, 1, 3 y 6, 8 tienen que quedar de perfil, porque esto puede girar. O sea, esto es como si fuese estas peonzas que hay ahora, ¿no? Que no son redondas, que son poliédricas. Esto puede girar y puede tener una posición cualquiera. Ya para eso hicimos la práctica primera de cubos. ¿De acuerdo? Esto pueden tener 4 aristas frontales, 4 aristas de perfil o 4 aristas de cualquier manera. 4 las que sean. Es decir, esto yo lo puedo girar manteniendo como es el giro vertical la diagonal principal y tomará el aspecto que tenga que tomar. ¿De acuerdo? En este caso se pedía que 4 aristas fuesen de perfiles. En este caso, la 2,5, la 4,7, la 1,3 y la 6,8. ¿Vale? Entonces dijimos, y aquí me quedé, que es interesante que marquemos la solución. Es interesante que marquemos la solución. Yo además tengo aquí en un modelo un poquito tosco de la planta y el alzado. Si modeláramos con un programa de modelado sólido, como por ejemplo AutoCAD, modeláramos el cubo quedaría así representado en planta y alzado. Vemos que en ambos casos se tratan de hexágonos. El de abajo, el de la planta, es un hexágono regular, el de arriba no es un hexágono regular. Denoten que, por ejemplo, 1', 2' es mayor que 2', 5'. El hexágono de abajo es regular, se inscribe en una circunferencia. El de arriba, el de alzado, en esta posición del cubo, no es regular, pero es un hexágono, tiene 6 lados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tendríamos la representación, ya un poco por recrearnos en la suerte, ¿no? Por hacerlo un poquito más, lo que se decía bueno, no lo quiero decir, ¿vale? Cuando yo estudiaba, este tipo de cosas recibían un nombre que hoy en día suena peyorativo y no lo voy a decir. Seguimos. Segunda parte del problema. Proyecciones diédricas del hexaedro ABCDEFGH, también de 70 milímetros de arista, sabiendo que el vértice A coincide con el antiguo vértice 1 y que el vértice H coincide con el antiguo vértice 8. O sea, me piden un hexaedro idéntico del anterior, idéntico en cuanto al tamaño, la misma arista, y idéntico en cuanto a que esa diagonal principal, la antigua 1,8, ahora sería la AF, perdón, la AH, y las dos son aristas, segmentos perpendiculares al plano horizontal. ¿En qué cambia? Cambian que ahora, con respecto a esa diagonal, vamos a girar el nuevo un ángulo con respecto al anterior. Es decir, que es como si yo cogiera el primer cubo, lo copiase, lo replicase, obtuviese un clon, ¿no? Una copia de él, y ahora, manteniendo fijo el primero, giro el segundo, giro el nuevo, lo giro un ángulo de 60 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del eje vertical, que no es otro que la diagonal común. Es decir, la diagonal de la sección principal, que en el primer cubo era la 1,8 y en el segundo será la AH. ¿Vale? Para hacer esto, bueno, una vez que hemos representado el primero, el segundo ya lo tenemos ahí, porque si pues, al menos hubiese cambiado el tamaño o hubiese cambiado la inclinación de la diagonal principal respecto a uno de los planos de proyección, pero lo único que hacemos es como si cogemos el cubo, es eso que está ahí marcado arriba en la proyección horizontal, esa sería la sección principal, que no la puse antes, pero bueno, ahí está, ¿veis? La sección principal la componen dos aristas, en este caso la AD y la EH, y la diagonal de las dos, la diagonal que a mí me interesa, que es la AH, es la que queda perpendicular al plano horizontal de proyección. También se denomina esa posición de punta, donde ahora digo AH, antes era 1,8, ¿vale? Bien, pues ven ustedes en la planta, que si esa sección principal que teníamos en el anterior cubo era la que pasaba por aquí, es decir, creo que era 5, 1, 8
y esta no recuerdo ahora si era 4 o si era 3. Discúlpenme, pero la memoria tampoco está muy fina, ¿no? Pero esta era la traza horizontal del plano donde estaba inscrita la primera sección principal. Si yo giro todo el poliedro 60 grados, esa sección principal de antes ocupa ahora esta posición, que es la que tenemos dibujada en el alzado, ¿de acuerdo? Entonces vemos que, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia fundamentalmente, o sea, en proyección horizontal queda todo aparentemente igual, aunque es mentira, y en proyección vertical queda todo aparentemente igual, aunque también es mentira. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado lo siguiente, las partes vistas y ocultas. En planta, en la proyección horizontal, nosotros teníamos claro que todo el contorno aparente siempre se va a ver. Eso es un axioma que tenemos que grabarnos a fuego. El contorno aparente siempre es visto, en planta y en alzado, en proyección horizontal o proyección vertical. La duda era si se vería el A o el H, antes era el 1 o el 8. Hombre, como el A corresponde al antiguo 1, que quedaba debajo, y el H corresponde al antiguo 8 que quedaba arriba, está claro que las tres aristas que convergen en A van a ser ocultas y las tres aristas que convergen en 8 van a ser vistas. ¿Eso cómo lo veo yo? En el alzado, yo en el alzado digo A', C' tiene que estar discontinua en planta, no se ve. Tampoco voy a ver A', B', ni tampoco voy a ver A', D'. Mientras que si yo miro el alzado, H', E' se va a ver, y efectivamente en planta HE lo tengo en línea continua, igual que H', F' y H', G'. Luego, lo único que ha cambiado con respecto a la situación anterior del primer cubo es que lo que en el primero era visto, aquí es oculto, y al revés, lo que en el otro era oculto, aquí es visto. Pero los contornos aparentes siempre son vistos, ¿vale? La sombra de algo se ve siempre, ese contorno. Yo veo una sombra, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo veo una sombra en la oscuridad y digo, pues yo qué sé, es un tío o un caballo, no lo sé. Ahora, que el tío lleva, ¿qué te digo yo? Colgado un collar, o el caballo lleva puesta la silla, pues yo qué sé, ya dependerá, tendré que alumbrarlo con la linterna. Pero en la oscuridad los contornos siempre se ven. Lo que no tengo claro si se ve o no se ve, yo no sé si el tío está de espalda o de frente, si viene para mí o se va, o si el caballo está en la misma posición o no. Pero el contorno sí que se ve. Entonces, ahí tendríamos, siguiendo el símil anterior, la visión del poliedro, del hexaedro, en planta y alzado, suponiendo que lo hayamos modelado con un programa de modelado sólido, como puede ser, por ejemplo, AutoCAD, ¿de acuerdo? Ven ustedes en la planta que esa cara un poquito más oscura, la que está abajo, se ve y se ven las otras dos, y en el alzado, pues ven que las dos caras más oscuritas, que serían las que no se ven en planta, ahí sí son vistas, mientras que la otra más clara, junto con las otras dos que convergen en ella, serían vistas en planta. Bien, vamos entonces con el tercer apartado de nuestra práctica. Hallar el corte, volvemos otra vez, volvemos a los inicios, ¿no? Aquellas primeras clases de representar una pieza por su planta alzado o planta alzado y alguna vez el perfil, y hallar el corte que provocaba la pieza a un plano. Bueno, pues un hexaedro no es más que una pieza, ¿vale? En este caso tengo dos hexaedros, pues sería una pieza compuesta, ¿vale? Se trata de hallar el corte que en ambos poliedros crea un plano horizontal H que pasa por el punto medio de la diagonal común. Esa diagonal común es para el primer poliedro la 1,8 y para el segundo la AH, ¿no? Dado que los puntos 1 y A son coincidentes, igual que el H y el 8. Entonces, si dibujamos los dos poliedros superpuestos, ¿de acuerdo? Yo ahí he marcado en un color, en proyección vertical, como el plano horizontal, solo veríamos su traza, ¿no? Y pasaría por el punto medio de la altura que hay desde 1 hasta 8 o desde A hasta H, ¿de acuerdo? Pues son términos sinónimos en este caso. Bien, vemos que ese plano horizontal, veríamos el corte sería ese segmento.
el segmento que va desde la letra beta hasta la letra épsilon, beta prima, épsilon prima, ese sería el corte, ¿vale? En un plano horizontal, el corte será un segmento que coincide con su traza, ¿eh? Si esto alguien no lo entiende a estas alturas, mal vamos. Ahora, en proyección horizontal, vamos a ir bajando a cada una de las aristas en este caso, he cogido el primer poliedro, el que tiene los vértices en forma de número y no de letra. Vamos a ir bajando esos cortes. El beta prima bajará al beta, está en el punto medio de la arista 2,5. El épsilon prima bajará al épsilon, el punto medio de la arista 4,7. Luego tengo el alfa y el otro, que no recuerdo ahora porque yo griego no di, el alfa y el otro, vamos a llamarle, yo qué sé, pues phi no es, alfa y la otra letra, la que está al lado, ¿vale? Están en los puntos medios de 5, 3 y de 6, 2, o sea que son 2 puntos en uno. Pues bajamos tanto a 5, 3 como a 6, 2 y tendremos estos 2 puntos, ¿verdad? El alfa y su amigo, de cuyo nombre ahora no recuerdo. En el otro lado tengo el phi y el lambda, pues lambda prima, phi prima están en los puntos medios, donde corta la traza del plano horizontal a las aristas 4, 6 y a la 3, 7. Bajamos, da igual el orden, pero podemos bajar, por ejemplo, phi al punto medio de la 3, 7 y el lambda, pues lo podemos bajar al punto medio de la 4, 6. Si unimos estos 6 puntos, nos damos cuenta que lo que sale es un hexágono regular, que lo hemos rayado o lo hemos sombreado, que queda más bonito en estas presentaciones, los sombreados que los rayados. Y tenemos que para el primero de los cubos, el que sus vértices estaban nombrados con números, esa sería la sección que provoca el plano horizontal. En el otro, pues exactamente lo mismo. El otro ha surgido a raíz de copiar este y girarlo 60 grados. Ahí lo vemos en la parte de la derecha. Y es todo igual. El mismo plano horizontal H corta ahora en beta a la arista media CE, que me lo bajo de beta prima a beta en planta. El épsilon es el que corta al punto medio de la arista de prima F prima, que me lo bajo a la de F, y luego tendremos dos parejas de puntos dobles. El alfa prima, el no sé cuánto prima, y el delta prima, phi prima. Bueno, pues uno viene al EB, ¿vale? Uno viene al EB y el otro vendrá, lógicamente, al CG, ¿vale? CG. Y en la parte derecha exactamente igual. Los dos hexágonos son iguales. ¿Por qué? Al girar 60 grados un poliedro con respecto a otro, esa sección no varía. ¿Por qué no varía? Porque ustedes se dan cuenta y observan las dos proyecciones verticales son iguales. Lo único que cambia es que lo que en la parte izquierda es vista, en la parte derecha es oculta y al revés, ¿vale? Pero eso no altera la sección que provoca el plano. Eso no altera para nada la sección que provoca el plano. Lo único que pasa es que en este dibujo sí he representado las dos secciones principales. La sección principal de la parte izquierda, la que tiene por diagonal principal de punta la 1,8, ven ustedes que se vería esta cara larga, este lado largo, este quedaría oculto y se vería también la arista 1,4 y la arista 5,8, mientras que la sección principal del cubo girado, del que tiene por vértice nombres de letras, la sección principal es la que está aquí marcada, pero observen ahora que el lado largo visto no queda como antes a la derecha, queda a la izquierda, sería el AE, mientras que el DH quedaría en esta cara oculta, en la cara DFHG, ¿vale? Y las aristas serían la AD, que sí que sigue siendo vista igual que lo era la 1,4, y la EH, que sigue siendo vista igual que lo era la 5,8, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos las dos secciones principales. No las he rayado para no confundir tanto rayado entre el de la sección del plano horizontal con el de la sección principal,
pero para que vea la diferencia entre los dos dibujos. Son dos poliedros diferentes, iguales en cuanto a forma, iguales en cuanto a situación con respecto al plano vertical. Lo único que pasa es que, con respecto al plano horizontal, lo único que pasa es que se ha girado uno con respecto a otro el ángulo que se marca aquí de 60 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, hasta aquí no he oído que nadie haya levantado la mano, con lo cual entiendo que el problema no es difícil de comprender conceptualmente. Como yo tampoco quiero alargar mucho la clase, no solo porque la hemos empezado más tarde, sino porque me imagino que si han tenido que estar estudiando el día antes, han llegado temprano a la escuela para hacer el examen de empresa y tal y cual, pues así como en otras clases doy tiempo, se da tiempo para que ustedes vayan dibujando esto a la par, nosotros lo vamos explicando y hacemos unas pequeñas paradas. Yo voy a hacer aquí una parada no muy grande, de unos minutos, 3 o 4 minutos, pero seguiremos después. O sea, que quiero que la clase sea una clase relativamente ágil y no se haga una clase muy pesada, ¿de acuerdo? Y que paramos unos minutos y continuamos pues calculo sobre la 1, de forma que lo poco que queda lo podamos despachar también pronto. Bien, sí, yo creo que si no ha preguntado nadie nada, vamos a proceder entonces a continuar. Vemos la operación sencilla de giro del cubo inicial con respecto al cubo final, 60 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora vamos a proceder ya a la última parte. Antes de esta última parte voy a cerciorarme de que nadie ha intervenido haciendo ninguna pregunta. Vale. Y efectivamente compruebo que no. Vale. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya queda muy poco. Ahí tenemos en un color rojo el cubo situado en la posición inicial, y en el color azul el cubo situado en la posición final. Realmente se superponen, ¿vale? Lo que estamos viendo es que parece que todo es visto, que no hay nada oculto, y lo que realmente está ocurriendo es que lo que en un caso era visto pasa oculto y viceversa, ¿de acuerdo? Bien, también he dejado ahí al lado, para que nadie lo olvide,
cuál es la sencilla construcción que hay que realizar, ese triángulo rectángulo, donde un cateto es la arista del cubo, el otro cateto es la diagonal de cara y la hipotenusa es la diagonal principal. Observen ustedes que lo que se ha hecho ha sido el arco capaz. Es decir, esa semicircunferencia que aparece aquí es la circunferencia que pasa por los extremos de la diagonal principal, con lo cual cualquier punto de ella unido con los extremos me da aquí un ángulo recto, por eso el triángulo es rectángulo. Bien, al tercio sabemos que estaría el radio, ¿vale? Y además las cotas de los tres primeros vértices, sin contar el inicial, el extremo de la diagonal principal, y a los otros 2 tercios estarían los otros 3 o los otros 6, si vamos llevando simultáneamente los dos cubos, y después tendremos ya pues el más alto, que sería tanto el 8 como el H, ¿de acuerdo? También se ha dejado aquí la sección que provocaba el plano horizontal este H, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente: ¿cómo determino yo la intersección de los dos cubos? Esto podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos utilizar planos auxiliares, el método general, para obtener la intersección de dos superficies cualquiera. Fijaros que no digo ni siquiera poliedro, en general, dos superficies cualquiera, para hallar la intersección entre ellas. Lo que se hace, el método general que podéis encontrar en cualquier libro de geometría descriptiva, es que se coge una superficie, o mejor, un plano auxiliar de fácil determinación que vaya cortando a los dos que están en litigio y me darán sendas curvas, ¿no? Imagínate que tenemos un cono y un cilindro, por ejemplo, ¿no? O un cono y una esfera, o una esfera y un cilindro, ¿vale? Yo quiero ver la intersección entre ambos. Pues yo, por planos horizontales, yo puedo ir, o por planos verticales, o por planos que pasen por el vértice del cono, yo puedo ir determinando los cortes que dan esta serie de planos en una y otra superficie, y esas líneas, que pueden ser rectas o curvas, se cortarán en puntos de la intersección buscada. Aquí es mucho más fácil, porque al ser poliedro solamente vamos a tener caras planas. Entonces, queda claro que como los dos poliedros tienen en común los extremos de la diagonal principal, la que está vertical, 1A y 8H, las intersecciones o la intersección de los dos poliedros tiene que pasar, lógicamente, por A y por H, por 1 y por 8. Eso es de cajón. Si esos son los que son comunes, pues ya los tenemos. Ahora bien, fijaros, para el resto de las intersecciones entre un cubo y otro, vamos a aprovechar precisamente el plano H, o sea, el punto anterior. Si yo cojo un plano H que corta a los dos cubos y los corta según esos puntos que hay ahí, que son el alfa, beta, gamma, delta, phi, epsilon, etcétera, tanto en proyección horizontal como en vertical, esos puntos son puntos comunes a los dos poliedros, porque estamos viendo que, por ejemplo, el beta corta a la arista 2,5, pero también corta a la arista CE. Luego, ese beta pertenece a la intersección de los dos poliedros. El alfa, pues veo que corta a la BE y también corta a la 3,5. Luego, esos otros dos puntos, que los bajo tanto a la 3,5, el alfa, como a la BE, el otro, el gamma, o como se llame, la otra letra, pues también es de la intersección. Igual ocurre con phi, con delta y con epsilon. De forma que, como todos esos puntos que ya tengo en planta y alzado tienen que estar unidos con abajo el 1, o sea, el A, que es lo mismo, y arriba el 8, o sea, el H, si yo voy uniendo el 1 con el alfa, el 1 con el beta, el 1 con el gamma, el 1 con el beta, el 1 con el epsilon y el 1 con el phi, y eso sería, digamos, por abajo. Por arriba, si yo uno el 8 con el alfa, el 8 con el gamma, el 8 con el phi,
el 8 con el épsilon, pues tendremos las intersecciones por la parte de arriba. De manera que ahí en línea también azul más fina, estamos viendo, ni más ni menos, que las intersecciones, las líneas de intersección de unas caras con otras, del poliedro inicial con el poliedro girado. He representado el primero de ellos, el poliedro que tenía por vértice número, lo he representado en ese color amarillo, ¿de acuerdo? En este color amarillo he querido poner en un amarillo más oscuro las caras que estarían en sombra. Si la luz viene desde arriba y desde la izquierda, pues las caras que están en sombra serían las más oscuritas, y las caras que están a la luz, que serían las que están en la parte superior, en el alzado, y en la parte izquierda, en la planta, serían un poco más claras. Ahí tendríamos esas tres porciones, son las que se verían, las que dejarían verse el cubo segundo cuando ha intersectado con el primero. Es decir, que serían esos prismas de base, prismas o pirámides. Bueno, pirámides serían más bien prismas de base triangular, ¿no? Sería el alfa beta 5, 8, el otro, el epsilon phi 7, 8, y el gamma, la letra como se llame, 8 y 6. Lo mismo haríamos con el otro poliedro. El otro poliedro, el poliedro girado, el que le hemos puesto por vértice nombres de letras, nos dejaría a la vista esas tres porciones. Sería, si yo lo coloreo en ese color morado, he querido poner en un color morado más claro las caras sometidas a la luz, suponiendo que venga desde arriba y desde la izquierda, y en un color más oscuro las caras en sombra, con el mismo criterio, es decir, las que están en la parte de abajo estarían en oscuro, y las que están en la parte de arriba, en la parte de la derecha, estarían también en oscuro. Ahí tendríamos planta, en la parte izquierda, planta de los dos poliedros, alzado a la izquierda arriba, y en la parte derecha, la perspectiva de los dos cubos con las intersecciones, ¿de acuerdo? Con lo cual el ejercicio estaría finalizado. También había yo preparado aquí, en un programa de modelado sólido, por ejemplo, cómo sería, ¿veis? Cómo sería las distintas opciones de visualización según nos movamos, ¿vale? Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos, esto sería la planta con 1, 2, 3 y 4 aristas de perfil, que serían 1, 2, 3 y 4 aristas de perfil, ¿de acuerdo? Estas partes en amarillo, que sería lo que quedaría a la vista del primero de los cubos, y estas otras partes en morado, que sería lo que quedaría a la vista del segundo de los cubos. Disculpa, yo he perdido el audio. No sé si es cosa mía. ¿Has perdido el audio? Bueno, pues lo voy a repetir, ¿vale? No sé qué problema ha habido porque el micrófono lo tengo abierto. Pero si alguien más ha perdido el audio, lo repito. Luis, no sé si se ha perdido cuando yo estaba acabando de explicar esta parte. ¿Perdón? ¿Que no se oía nada? Luis, no te he perdido yo a ti ahora. ¿Me dices que no se ha oído nada de la explicación? Vale, mira, Luis, no sé si me oye. En el chat hay una serie de... He salido y entrado, Manolo, he salido y entrado y ya te escucho de nuevo. Gracias, perdón. Vale. Habrá sido un problema puntual tuyo, espero. Sí, está claro. Vale. De acuerdo. Bueno, pues entonces yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado el ejercicio, ¿de acuerdo? La clase va a ser, como digo, grabada igual que las anteriores. Recordaros que el próximo jueves volvemos al esquema de siempre. O sea, vamos a tener cada grupo, clase o sección con su profesor a la hora de siempre, ¿vale?
y seguramente no, con toda seguridad, ya con esto vamos a dejar atrás diédrico y vamos a comenzar con representación de terreno y perfiles, ¿de acuerdo? Así que paro la grabación, les doy las gracias a los asistentes y hasta el jueves que viene.